Hola, nuevamente bienvenidos al curso de lógica proposicional. En esta oportunidad vamos a hablar de la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca de un condicional. Espero sea de su agrado y sus comentarios. Bien, continuamos hablando entonces de la condicional. Ok, recuerden que habíamos dicho que la condicional entre dos letras proposicionales, P y Q, que se simbolizaba por P entonces Q, y se leía si P, o se lee si P entonces Q, es obviamente una letra proposicional, es decir, es una fórmula proposicional que solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, en este caso, cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Habíamos dicho que además de las expresiones si P entonces Q, existían otras expresiones del castellano como Q si P, Q siempre que P solamente si Q, P es condición suficiente para Q, entre otras, que se simbolizan también de la forma P entonces Q. Habíamos dicho que las interpretaciones de las fórmulas proposicionales y de las letras proposicionales en un contexto determinado a veces carecían de sentido real, pero que sí tenían sentido lógico. Sin embargo, siempre es posible encontrar enunciados del castellano o de otras ciencias que tienen sentido lógico y sentido dentro de la realidad de ese contexto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, si 3 es un número par, entonces es divisible por 2. Miren que 3 es un número par, si lo llamamos P, esa es una proposición falsa, ¿no? Y 3 es divisible por 2, si lo llamamos Q, es una proposición falsa, ¿no? Es decir, estaríamos en este caso. Falso el antecedente y falso el consecuente. Y nos damos cuenta que si escuchamos la frase completa dentro del contexto de las matemáticas, en particular de los números naturales, si 3 es un número par, entonces es divisible por 2. La expresión completa es cierta, sin embargo las letras proposicionales o las proposiciones que la componen son falsas. ¿Listo? Y eso tiene sentido porque ser par es una condición suficiente para ser divisible por 2. Bien, ahora quiero que hablemos de algunas variantes de la condicional como son la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca de un condicional. Entonces, supongamos que tenemos la condicional P entonces Q en forma directa, ¿no? Vamos que tenemos P entonces Q. Entonces, la contraria de P entonces Q se va a simbolizar por no P, entonces no Q. Es decir, negación del antecedente, entonces condicional, negación del consecuente. La recíproca, creo que la palabra nos ayuda, se va a simbolizar de la forma Q, entonces P. Y la contrarrecíproca se va a simbolizar de la forma, es decir, esa es la contraria de la recíproca, no Q, entonces no P. ¿Está bien? Entonces la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca de una condicional se simbolizan de la siguiente manera. La contraria es negación del antecedente, entonces negación del consecuente. La recíproca es, como la palabra lo indica, es invertir, ¿no? Ahora el consecuente es el antecedente y el antecedente es el consecuente. Y la contrarrecíproca obviamente es la contraria de la recíproca. Es decir, negación del consecuente, entonces negación del antecedente. Debemos tener en cuenta algo bien importante. Vamos a pensar en una proposición condicional cualquiera, en una interpretación en un contexto determinado. Por ejemplo, la que teníamos ahorita. Si 2 es par, entonces, perdón, si 3 es par, entonces es divisible por 2. Voy a escribirlo aquí. Si 3 es par, entonces es divisible por 2.
Escribámoslo ahí. Entonces tenemos 3 es par, lo vamos a llamar P, y 3 es divisible por 2, lo vamos a llamar Q, y esta expresión entonces que tenemos aquí se simboliza por P entonces Q. Entonces, ¿cómo sería la contraria? No P, entonces no Q. Es decir, si 3 no es par, vamos a escribirlo aquí. Si 3 no es par, entonces no es divisible por 2. ¿Ok? ¿Cómo sería la recíproca? Entonces sería, vamos a escribirla aquí. Si 3 es divisible por 2, o sea, ahora lo invierto, entonces es par. ¿Y cómo sería la contrarrecíproca? Es decir, si 3 no es divisible por 2, entonces no es par. Un dato curioso, la forma directa P entonces Q es equivalente a decir la contrarrecíproca. Es decir, la contrarrecíproca y la forma directa son expresiones equivalentes. Es decir, quiere decir que decir P entonces Q es equivalente a decir no Q entonces no P. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Y si ustedes analizan, simplemente escuchando el sentido de la expresión, si 3 es par, entonces es divisible por 2. Si esto es verdad, entonces ocurre que si 3 no es divisible por 2, entonces no es par. Esto también es verdad. Es decir, si P entonces Q es verdad, entonces no Q, entonces no P es verdad. Y si P entonces Q es falso, entonces no Q, entonces no P, también es falso. Eso lo vamos a comprobar más adelante. Bien, espero que sigan estudiando y que les haya servido un poco este tema de la contraria y la recíproca y la contrarrecíproca de un condicional. Quiero dejarles una tareita. Yo voy a escribir una expresión y en los comentarios me pueden decir cómo quedaría la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca de esa expresión. Y la expresión es la siguiente. 6 es un número primo siempre que no tenga divisores distintos a él mismo y la unidad. 6 es un número primo siempre que no tenga divisores distintos a él mismo y la unidad. Quiero que simbolicen las proposiciones que componen a esta expresión, la representen y luego encuentren la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca de esta expresión. Pero ojo, quiero que la representen de la forma, la expresen, perdón, de la forma si P, entonces Q. ¿Ok? Si P, entonces Q. Me hacen los comentarios.